Princeton, Johns Hopkins, trabajar para Pfizer. Nosotros, por tanto, no deberíamos estar aquí. Si todo funcionara como dice funcionar, Steve no existiría. Pero estamos precisamente por lo que vemos desde dentro. Y lo que vemos desde dentro es que el paradigma de la medicina basada en la evidencia, que es de una lógica aplastante y que tiene una utilidad enorme, simplemente muchas veces no se aplica en la propia medicina ortodoxa. Y no se aplica porque la medicina basada en la evidencia se apoya totalmente en la estadística. Y resulta que al menos el 95% de los médicos y reguladores no comprenden a fondo bien los fundamentos básicos de la estadística. Luis abundará un poquito más sobre esto. Y esto incluye a los que autorizan o no los ensayos, a los que hacen las guías médicas, a los que habilitan a otros médicos y a los que deciden si algo se publica o no se publica. Y ante la falta de conocimiento, este se ha sustituido por lugares comunes. Como por ejemplo, y cito una frase real de un importante investigador principal: aunque un estudio dé un valor P muy significativo, si el tamaño de la muestra es bajo, no dice gran cosa. Es decir, que según este sinsentido, en el modelo de ciencia actual, un médico, en el modelo de lugares comunes, no en la medicina basada en la estadística, un médico de un hospital que cure a 20 pacientes del casi incurable cáncer de páncreas, lo cual sería un logro revolucionario, a duras penas lograría publicarlo en una buena revista, porque editores y revisores le dirían frases como esta. Dirían que el tamaño de muestra es bajo. Y ojo, no es culpa del paradigma, porque el paradigma pilota en torno al valor P. Y con controles históricos apareados, este estudio daría un valor P espectacular. La culpa es de estos lugares comunes, unos clichés que son funcionales a que solo logren aprobar medicamentos las grandes empresas, que son las que pueden pagar ensayos con miles de pacientes, aunque el producto solo sirva para aliviar un síntoma, o en el mejor de los casos, cronificar una enfermedad. ¿Y qué se pierde por el camino? Pues por un lado se pierden los estudios muy válidos dentro del paradigma. Por un lado, los estudios pequeños, observacionales, que han ido desprestigiándose con el tiempo injustamente. Y por otro lado, los estudios con productos que no son rentables a las grandes compañías. Es por ello que nosotros nos hemos especializado en apoyar a los médicos como Óscar Aguilera, que hablará más adelante, que investigan con vitamina C o con cualquier sustancia que se dé a la naturaleza y que no se pueda vender de forma monopolista. Porque a las grandes farmacéuticas no les interesa, ya que no ofrecen, lógicamente, gran rentabilidad. Pero también se pierde por el camino todo aquello que el paradigma venía a superar cuando se impuso hace algunas décadas y que no han logrado superar. Por un lado, el valor de la experiencia y el ojo clínico del médico, que cada vez está más sepultado entre guías médicas y visitadores de empresas. Y por otro, la propia experiencia del paciente, diciendo que el a mí me funciona no es válido. El a mí me funciona de un paciente no es suficiente, pero lejos de ridiculizarse, debería tomarse muy en serio como un indicio a observar, como un inicio de una investigación. No hay cosa menos científica que suplir la curiosidad con la estigmatización de las verdades ajenas. Pero pese a todo vamos logrando abrir brecha. En la Revista Española de Cardiología publicamos una nota sobre este mito del tamaño de muestra. Ahora vamos a sacar un monográfico con 9 artículos sobre estos lugares comunes en la Revista de Medicina Clínica. Ayer estuvimos hablando en el Hospital Clínico. En definitiva, Steve nace buscando ocupar un lugar precisamente como el que tiene en este congreso, un lugar de puente entre la ortodoxia y la heterodoxia, porque sabemos, por la historia de la ciencia desde Edward Jenner hasta Walter Fleming, por la filosofía de la ciencia desde Thomas Kuhn hasta Bruno Latour, que ha sido precisamente en estos lugares de contacto donde se ha logrado descubrir y sobre todo implementar los grandes avances médicos de la humanidad. Así que muchas gracias a todos por venir.